Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Ana Valentina Cañas Romero, soy estudiante de primer semestre de Diseño Digital y Multimedia y en este video de sustentación vamos a tratar el tema de la sociedad y la educación como factores determinantes en la conducta humana. Para esto vamos a utilizar a los cuatro personajes principales y al hombre que asesinó a su familia de la novela de Mario Mendoza, Satanás. Bueno, lo primero que vamos a analizar es la conducta de María y el pintor Andrés, principalmente porque se nota que tuvieron una educación bastante común, por decirlo de esta manera. Podemos notar que tienen una cierta influencia de su entorno, tal como lo decía el señor Salomón Asch. Tienen no solo una influencia, sino también un tipo de presión, y esto lo vemos más notablemente en María, sobre todo con su estilo de vida. Se nota que al principio está bastante inconforme e incómoda con pues su trabajo principalmente y pues con su forma de vida. Notamos y podemos decir que esto es un factor de presión de grupo, debido a que es claramente, es muy evidente la forma en la que pues ella rechaza su entorno, pero no tiene o no busca otra forma en la que ella pueda salirse de este esquema, y probablemente es porque de esa manera fue educada, es decir, digamos que de una forma más conformista. En el caso de Andrés podemos notar esta cierta presión de grupo por la forma en la que él vivía, y nos cuenta que vivió antes del punto de inflexión que fue la muerte de su abuela, y el cómo su familia trató este tema. Podemos notar que al principio pues él viene de una familia relativamente acomodada como en los estudios, y él se rige en base a las leyes que normalmente se consideran correctas, leyes sociales. Podemos notar que está muy presente en ellos dos, luego de sus puntos de inflexión respectivos. En el caso de María fue su abuso, y en el caso de Andrés pues fue la muerte de su abuela y la forma en la que él vio que su familia trató este tema. Esto podemos decirlo porque a partir de estos puntos de inflexión ambos cambian drásticamente. Sobre todo en el caso de María, que llevada por el odio, el rencor y sobre todo por la venganza, deja absolutamente de lado tanto sus principios como su educación básica. Recordemos que fue criada por el padre Ernesto. Ella deja todo esto absolutamente de lado y se enfoca en satisfacer el deseo de venganza. Aquí podemos notar claramente el experimento del señor Philip Zimbardo titulado El efecto Lucifer, en donde la persona que se siente o se sintió sometida tiene el deseo, digamos, inquebrantable de querer salirse de estos moldes, y tiene dos maneras de hacerlo. El primero es, como lo hizo María y Andrés, salirse de estos moldes, y el segundo es, como lo hizo el hombre que asesinó a su familia, fue tirando toda la basura, es decir, asesinando a las personas que lo rodeaban y consideraba que él les estaba haciendo daño, y suicidándose. Bueno, también podemos notar en el caso de Campo Elías y el padre Ernesto el experimento del señor Sandy Milgram sobre la obediencia. Podemos notar que tanto el padre Ernesto como Campo Elías tuvieron una educación sumamente rígida. Por el caso del padre Ernesto, sobre todo por su educación sumamente religiosa, y en el caso de Campo Elías, pese a tener un círculo familiar sumamente inestable, su entorno social, la sociedad en la que él vivió, era sumamente rígida, exigiendo una forma de dureza casi inhumana para tanto los hombres como para los niños, y esto se agravó mucho más en el conflicto de Vietnam en el que él estuvo presente. Ambos personajes tienen dos maneras distintas, son como dos caras de la moneda en las que nos dejan evidenciar cómo toman esta estructura social tan rígida. En el caso del padre Ernesto, sigue en línea todas las cosas que les decía esta sociedad y esta educación. Sin embargo, él no estaba exento de querer salirse de este pequeño molde, sobre todo con su relación clandestina con su secretaria o acompañante. En el caso de Campo Elías, este trauma que le generó tanto la guerra de Vietnam como el abandono de su padre, como la sociedad tan rígida, creó en él una personalidad sumamente dominante, y podría decirse que un poco fuera de lo común, fuera de cordura. Entonces, bueno, aquí podemos notar este efecto que viene siendo la presión de grupo y la forma en la que ambos personajes tratan de salirse de este molde. El uno logra salirse satisfactoriamente, es decir, el padre Ernesto, pero Campo Elías se hunde cada vez más en la miseria,
Y pues aquí podemos notar que tanto la educación como como la sociedad influyeron muchísimo en la vida de estos cuatro personajes. Y bueno, ya como última reflexión, quiero decir que ninguna sociedad es completamente perfecta, los humanos no lo somos, pero es importante que tomemos estos casos y veamos cómo podemos arreglarlo. Finalmente, quisiera decir que es importante, sobre todo, mejorar mucho la educación, porque la sociedad es una estructura que se forja principalmente desde la casa y pues en el caso de los cuatro personajes y aún más en el caso del hombre que asesinó a su familia, podemos notar que el núcleo familiar es de los más importantes y si este núcleo no se cuida, en la gran mayoría de las personas de una sociedad, perfectamente podría quedar absolutamente destruida. Muchas gracias.